Dejo entonces la palabra a quien quiera comenzar. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a la Universidad Cardenal Silva Enríquez y a los organizadores, a mis amigos, con los que ya tenemos 2 años de encuentros. Voy a exponer un texto que escribí para este congreso y que se relaciona con 2 investigaciones en las cuales estuve involucrada de manera distinta, ¿ya? Y quiero hacer una reflexión metodológica en torno a la investigación basada en el enfoque biográfico. Eso es lo que yo voy a hacer esta tarde. En esta ponencia, entonces, quiero proponer una reflexión en torno a los supuestos que subyacen al tema de la construcción de la identidad en grupos minorizados y el modo en que frecuentemente los investigadores sociales, las investigadoras sociales, enfrentamos este dilema, a saber, confiando en que la autobiografía sería un espacio privilegiado en que surge el sujeto. Espero que en esta ocasión comunicar mi experiencia en 2 investigaciones relacionadas con la temática indígena, enfocada en la identidad y en la reconstrucción de esta en un escenario social y político particularmente conflictivo en Chile hoy día. Lo decía ayer el profesor Salas, una Araucanía que está militarizada en este momento, que nos plantea un tema muy preocupante. Bueno, en una de estas investigaciones que voy a mencionar, actué como profesora guía y mis alumnas fueron Loreto García y Soledad Rojas, y en la otra soy co-investigadora junto con Alejandra Rama, socióloga de la UDP. La primera investigación se llamó, porque esa ya está terminada, Mujeres Mapuche y Domo Kimun. Mis alumnas se interesaron por indagar en la recepción que mujeres jóvenes indígenas hacían de los saberes propiamente femeninos que eran transmitidos por las mujeres mayores de sus comunidades. Ellas querían saber cuáles eran estos saberes, valga la redundancia, cómo estos saberes eran transmitidos, cuán valorados eran, cómo se reproducían entre las generaciones, distinguiendo entre los que seguían siendo practicados y aquellos que, pese a ser valorados, no se podían reproducir hoy. Para eso usaron una metodología cualitativa basada en entrevistas, usaron el enfoque biográfico, que es sobre lo que yo quiero hablar, que buscaba en ese enfoque recoger la percepción que tenían las propias mujeres y en los escenarios naturales en que éstas se desenvolvían. Así que viajaron a una comunidad indígena y a otra la encontraron acá en algunas comunas de Santiago. Eligieron entonces entrevistar a mujeres mayores y a mujeres jóvenes, pensando que las mayores transmitían los saberes a las mujeres jóvenes. Los primeros hallazgos fueron muy sorprendentes porque no había tal transmisión, tal como ellas habían hipotetizado en su investigación. No había un grupo de mujeres mayores que transmitieran a las mujeres de generaciones más jóvenes ciertos saberes considerados propiamente femeninos. No digo que no había saberes, había diversos tipos de enseñanza que las mujeres mapuche valoran y conocen más o menos relacionados con la vida reproductiva, la crianza y ciertas costumbres que marcan los pasos hacia la adultez. Pero estas enseñanzas no eran necesariamente más conocidas por las mujeres mayores. Muchas de estas enseñanzas eran muy conocidas por mujeres jóvenes. O sea, el conocimiento respecto de estas enseñanzas que se consideran propiamente femeninas estaba más bien distribuido de una manera mucho más relacionada con la necesidad de reconstruir un nosotros indígena hoy día en relación con un entorno hegemónico y violento, más con eso que con un traspaso lineal de sabiduría ubicada en un origen anterior. La hipótesis de que había un informante nativo más cercano a un origen fue desechada, por lo tanto. Y en su lugar se fortaleció la idea de que, y aquí cito a mis alumnas, este conocimiento ancestral femenino es un vínculo, dicen ellas, simbólico relevante con la cultura mapuche y por lo tanto el acto de recuperación de esta sabiduría se relaciona con la construcción de una identidad unificada como pueblo que les permite resistir y enfrentar la imposición de una cultura hegemónica. Para eso sirve el saber propiamente femenino, aunque no lo practiquen. Eso fue un hallazgo muy interesante. Por lo tanto, la reconstrucción de saber y la transmisión es un acto político. Y desde esa perspectiva, entonces, el
ejercer soberanía, sostienen ella en su tesis, sobre los propios pueblos, se hace a través de esta recuperación de lo que se dice domo kimun, que es saber femenino, que se considera una forma de romper con los sistemas dominantes e impuestos por la cultura hegemónica. Se hizo evidente entonces que la alusión a un tiempo en que se practicaban estas enseñanzas se refería a un tiempo mítico, en que fueron soberanos y que la diáspora mapuche ha contribuido a la dispersión de estos saberes. Esa es la primera investigación que me hizo pensar y cuestionar los supuestos que subyacen a la investigación cuando es biográfica. Una segunda investigación en la que yo estoy actualmente se titula Trayectorias de vida de mujeres intelectuales mapuche. En esa soy co-investigadora junto con Alejandra Ram. Y en esa investigación se apunta a reconstruir las trayectorias vitales de mujeres mapuche, profesionales, dijimos después, no solo intelectuales, mediante un enfoque biográfico. En el análisis de estas narrativas se han ido perfilando algunos temas que yo podría adelantar ahora y que son parte de las temáticas abordadas por nuestras entrevistadas. Uno, las claves de la construcción de la identidad en contextos de dominación, lo que tiende a producir identidades más o menos esencializadas, pero vamos a ver que como una estrategia más bien política. La ausencia de intelectuales y profesionales mapuche en las universidades y en centros de estudio, lo que da cuenta aún de un profundo contexto de marginación que experimentan como grupo, lo que refuta la idea que nosotros teníamos inicialmente en ese estudio, que íbamos a encontrar una masa crítica de intelectuales más o menos dialogando en igualdad de condiciones con el poder. Eso no pasa. Y no pasa no porque no estén capacitados para estar en la universidad, sino que no pasa, no son contratados, sencillamente. La aparente homogeneidad que presentan como grupo versus las grandes diferencias intragrupo que afloran en sus demandas, posiciones políticas, etc. Y la propuesta de que las mismas investigadoras, nosotras, yo y mi colega, revisáramos nuestras propias trayectorias y las pusiéramos en diálogo con las trayectorias de ese grupo. Bueno, ese grupo fue convocado a escribir un libro con nosotros y nos sentamos. Ambas investigaciones nos han llevado a hacer una lectura crítica de nuestras preguntas de investigación y de los supuestos que animan la metodología usada, frecuentemente entrevistas en profundidad, reconstrucción de historias de vida, observación participante, no participante, etc. Así que en esta conferencia quiero, comenzar preguntándome lo que implica conocer una biografía, una vida escrita, luego las dificultades que tiene hablar sobre otro, y si es posible hablar sobre otro, y finalmente una advertencia que hago sobre la tentación que uno tiene de deconstruir para construir otra categoría, que es algo complicado. Bueno, la noción de biografía es evidentemente y en apariencia el común ejercicio de escribir acerca de la propia vida y sus principales hitos presenta sus dilemas. Ya Derrida señala que los límites de toda marca, hablada o escrita, se explican en la misma estructura atravesada por la posibilidad de fracaso. Le hace su iterabilidad o infinita citacionalidad que tiene el discurso, que produce, cito a Derrida, una fractura en la pureza pretendidamente rigurosa de todo acontecimiento de discurso. Hay que tener esto en cuenta cuando se lee o cuando se escribe una autobiografía, porque, y esa es una tesis que me parece interesante defender, no hay una conciencia intencional que gobierna toda la escena tras el acto de habla que produciría contenidos posteriormente analizables. Por otra parte, la misma entrevista pregunta abre espacios de constitución de subjetividad ya prefijados. En los análisis de las vidas escritas que nosotros hemos estado haciendo, hemos advertido lo que las mujeres creen, a lo que ellas dan crédito, en el exacto sentido de llenar un vacío. Y la entrevista hace proliferar esa creencia. En la entrevista se crea un acontecimiento, surge un héroe, una heroína, una protagonista que muchas veces no preexiste ese escenario. Muchas veces en la entrevista hace surgir un individuo. Y bueno, Butler trata ampliamente ese tema, señalando que la posición subjetiva es más bien un efecto de prácticas discursivas que la que produce el discurso. ¿Ya? Para Butler no hay un sujeto antes del lenguaje, y que el lenguaje es la institución fundante, y la subjetividad se produce como efecto de la inscripción del individuo en la red simbólica.
La importancia que tiene esta tesis, que suena tan abstracta, es central para la comprensión de las demandas de los grupos minorizados, porque hace visible la estructura de dominación que producen los sujetos. Sostener lo contrario, es decir, afirmar que el sujeto preexiste, implica naturalizar las identidades y clausurar sus significados, haciéndolos impermeables al cambio. La identidad no es una premisa o un punto de partida, sino un punto de llegada al que nunca uno termina de llegar. Así como género, etnia o cualquier categoría objeto del discurso puede ser conceptualizada tanto como un efecto de prácticas discursivas como al mismo tiempo productora de discursos identitarios. Bueno, pese a esta dificultad de que en la entrevista uno va encontrando algo que no es la verdad, por ejemplo, más bien lo que las mujeres creen, y pese a que no estamos haciendo hablar de un sujeto que preexiste, sino que muchas veces en la entrevista va surgiendo ahí un sujeto, pese a todo eso, seguimos sosteniendo la bondad que tiene la metodología cualitativa en el acceso privilegiado que nos proporcionaría hacia la voz del otro. Spivak ya se interrogó respecto de esa posibilidad, ¿cierto? Un texto de ella que se llama ¿Puede hablar el sujeto subalterno? Es una pregunta, y no nos trajo muy buenas noticias. En su texto ella nos previene de la violencia epistémica que se anida en el gesto colonialista de querer constituir al sujeto colonial como otro. Y a la pregunta, ¿acaso puede hablar el sujeto subalterno?, dice, haciendo emerger su voz desde la otra orilla, inmerso en la división internacional del trabajo promovida en la sociedad capitalista y de un programa educativo que viene a complementar un texto que hace mucho más evidente la violencia epistémica. Para Spivak, el sujeto subalterno colonizado es irrecuperablemente heterogéneo. Pero esta hibridez no es una cualidad solo del sujeto subalterno, sino que es un rasgo de toda identidad. Por lo que la tarea es hacer visibles los mecanismos que producen al sujeto y los mecanismos que usamos para dar voz al individuo y así transitar desde la idea de una identidad preformada a una identidad performada. Tampoco, eso es una advertencia interesante, uno debería celebrar lo híbrido, pues ese gesto también legitimaría la idea o la esperanza de que hubiera algo puro, por inversión. Eso implica dejar la empresa de restaurar al indio histórico, frase de Spivak, o al indígena patrimonial, frase de nuestras entrevistadas, o al otro folclorizado, como diría Zizek, porque ese no existe, como no existe tampoco una perspectiva auténtica históricamente disponible. Una manera que encontramos en la segunda investigación de la que le hablé sobre mujeres intelectuales, de salvar esta violencia epistémica y la ingenuidad al considerar la biografía como fuente original que habla de un sujeto genuino, fue interactuar con el otro no como un caso o un informante clave, sino como un interlocutor, como un personaje que surge en la narración y cuya voz aporta claves para comprender lo social, sin pretender borrar las diferencias. Esto último es el complejo de culpa de todo investigador, que considera al otro un igual, pero en la misma entrevista se produce este desequilibrio en la balanza, porque en la entrevista el que pregunta es el que tiene el poder, el otro tiene que responder. Muchas de las soluciones que encontramos a ese dilema fue hacer una conversación y que ni siquiera fuera grabada. Sigo pensando que lo que resulta fascinante en el enfoque biográfico es que a partir de estas narrativas se efectuaría un proceso de reinscripción como sujetos autorizados para hablar acerca de sí mismos y de sus otros. O sea, nosotros entrevistamos al otro como si fuera nuestro otro, pero el otro tiene sus propios otros, en un escenario de tensiones políticas y éticas, lo que tiende a subvertir un poco las relaciones tradicionales de poder. No se puede hablar desde un lugar sin inscripción, y en la crítica a la biografía intencional lo que se produce es la valorización de la inscripción por sobre la estéril búsqueda de la intención del hablante. Dejamos de usar una concepción del lenguaje que tuviera una definición psicológica. Por lo que al leer las biografías, lo que nos encontramos fue un sujeto, que toma posición no solo en un sentido subjetivo, sino también estructural,
que implica denunciar la injusticia y tomar una posición respecto de ella. Sostenemos que